Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con mi profesor de pilates dentro de un baño químico en un concierto. Mi esposo lo descubrió y se vengó. Hoy, vivo enferma, sola y con vergüenza hasta de mí misma. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Camila. Tengo 34 años. Trabajo como gerente de ventas en una tienda de ropa mediana en un centro comercial. No soy una belleza de portada de revista, pero me considero lo suficientemente bonita como para llamar la atención. Estoy casada desde hace 9 años con Alejandro, un buen hombre. Quizás un hombre mejor de lo que merecía. Tiene 38 años, es técnico en informática, de esos tipos muy hogareños que prefieren darse un atracón viendo series antes que salir. Siempre fuimos la pareja tranquila, ¿sabes? Sin muchas peleas, vida estable, rutina cómoda. Quizás incluso demasiado. Al inicio del matrimonio el sexo era frecuente, lleno de deseo. Pero con el tiempo, se convirtió en una cuestión de calendario. Tuvimos relaciones sexuales como quien cumple una obligación. Extrañaba el tacto, el deseo, sentirme como una mujer de verdad. Alejandro siempre fue respetuoso, pero empezó a distanciarse. Intenté hablar un par de veces, pero él dijo que era el estrés del trabajo, que todo mejoraría. Y yo creí. Hasta que dejé de creer. Empecé a pensar que tal vez yo era el problema. O peor, que simplemente había dejado de quererme. Por eso me uní al gimnasio. Quería cambiar mi rutina, cuidarme, intentar generar algo nuevo. Allí conocí a Matías, el profesor de pilates. Morena, sonrisa fácil, cuerpo tonificado, unos 30 años como máximo. Desde el primer día de clases me miró diferente. No era como otros instructores que simplemente te dicen que hagas el ejercicio. Me tocó suavemente, me miró a los ojos cuando corrigió mi postura. Y comencé a esperar con ansias los días escolares. Para atención. Por la sensación de seguir siendo visto. Con el tiempo, Matías y yo empezamos a intercambiar bromas durante los entrenamientos. Esos chistes llenos de dobles sentidos que pretendemos ser inocentes. Me encontré eligiendo la ropa más ajustada, prestando atención al perfume, solo para ir a sus clases. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo, como si me estuviera enamorando de nuevo, pero no de mi marido. Y eso me provocó una extraña culpa, pero también una descarga de adrenalina que hacía mucho tiempo que no sentía. Fue como si naciera una adicción y lo sabía, pero lo dejé suceder. Alejandro ni siquiera lo sospechaba. Pensó que era genial que yo estuviera cuidando de mí mismo. Incluso elogió mi cuerpo, mi estado de ánimo, diciendo que parecía más viva. Y yo lo estaba. Pero por razones equivocadas. Cada vez que me abrazaba o me elogiaba, sentía una punzada de vergüenza. Pero lo enterré rápidamente. Preferí centrarme en las miradas de Matías, los elogios, el calor que sentía cuando me tocaba solo para corregir mi postura. Estaba jugando con fuego y lo sabía. Pero también sentí que, por primera vez en años, alguien realmente me vio. La culpa y la emoción comenzaron a ir de la mano. Era como si dos lados de mí estuvieran peleando dentro de mí todo el tiempo. El lado racional, que amaba a Alejandro y sabía lo que estaba en juego. Y el lado hambriento de atención, de deseo, de sentirse vivo. Pensé que podía controlarlo, que era solo un juego inofensivo. No planeaba hacer trampa. Al menos no al principio. Pero con la intimidad creciendo, con las miradas persistentes y demasiados toques accidentales, algo dentro de mí ya lo sabía. Y, sin embargo, dejé que sucediera. La primera vez que sentí que estaban a punto de cruzar la línea fue un sábado, después de la escuela. Yo salía del gimnasio todavía sudando y Matías se ofreció a llevarme al auto porque había empezado a llover. Nos subimos juntos al auto y nos quedamos allí, simplemente hablando. Elogió mi actuación, dijo que estaba dedicado y de la nada me llamó peligroso. Me reí, un poco sin entender, pero la forma en que me miró fue directa. Fue deseo. Se hizo un silencio incómodo y por un segundo pensé que me iba a besar. No besé. Pero el clima ya había cambiado. Después de eso, tocarse durante las clases tomó más tiempo. Me mandaba mensajes fuera del horario de entrenamiento, primero hablando de entrenamiento, luego de cualquier cosa. Largas conversaciones nocturnas, llenas de risas y bromas disfrazadas. Me sentí como si volviera a ser un adolescente, como si estuviera coqueteando por primera vez. Empecé a borrar conversaciones para que Alejandro no las viera. Y fue en ese momento que me di cuenta,
Ya lo estaba engañando, incluso sin haberlo tocado realmente todavía. Porque mi corazón ya estaba en otro lugar. Y mi cuerpo, a punto de irse también. La primera vez que nos quedamos fue en un estacionamiento vacío, detrás del gimnasio. Dijo que quería mostrarme un nuevo tramo. Me reí, pensando que era solo otra broma, pero él se puso serio. Me metió en el auto con un guardia de seguridad que me desmanteló. Y me besó. Hacía calor, era urgente, como si lo hubiéramos estado reprimiendo durante semanas, y así era. Nos paramos allí mismo, con miedo de que pasara alguien, pero sin poder parar. Cuando terminó, estaba temblando. De miedo, de excitación, de culpa. Pero en el fondo lo sabía, no sería la última vez. Durante los días siguientes intenté fingir que no había pasado nada. Pero solo mirarlo hizo que mi cuerpo reaccionara. Ese beso lo había cambiado todo. Y la verdad es que no quería que fuera solo una vez. Me convencí de que era solo una fase, que pronto pasaría. Pero la verdad, estaba esperando la próxima oportunidad. Cuando Alejandro me abrazaba por las noches, cerraba los ojos y pensaba en otro hombre. Y empezó a comerme por dentro. Pero aún así continué. Intenté romper con Matías. Le envié un mensaje diciendo que ya no podíamos más, que estaba mal, que tenía un buen marido. Él respondió con una selfie sudorosa, diciendo que me iba a extrañar. 2 semanas después, estaba otra vez en su auto, con sus manos en mi cintura y la culpa desapareciendo demasiado rápido. Me sentí querido, vivo, importante. Era como si el mundo fuera demasiado pequeño para contenernos. Y eso me dejó ciego. No vi que, mientras experimentaba este fuego, estaba quemando todo lo que había construido. Con el tiempo, la traición dejó de ser solo física. Me encontré riendo más con Matías que con Alejandro. Contándole cosas íntimas, sincerándome sobre mi matrimonio. Y me escuchó, como si ganara espacio dentro de mí. Era una relación oculta pero completa. ¿Y los más locos? Pensé que era posible tomar ambos mundos. Que mientras lo escondiera bien no haría daño a nadie. Pero la verdad siempre tiene una forma desagradable de salir a la luz. Y estaba a punto de aprender eso de la manera más dolorosa posible. Después del tercer tiempo, ya no hubo freno. Matías y yo teníamos sexo donde podíamos. En su auto, detrás del gimnasio, una vez incluso en el vestuario mientras todos pensaban que él se había ido. Era arriesgado, loco, sucio y adictivo. Pasaba mis días esperando clases de pilates, esperando que Alejandro no notara nada. Y él no se dio cuenta. Pensó que yo era más feliz porque hacía ejercicio. Y, en cierto modo, lo era. Pero por la razón más equivocada posible. Nos convertimos en una pareja secreta dentro del gimnasio. Las miradas que intercambiamos, los mensajes borrados, los toques rápidos entre una serie y otra. Matías sabía exactamente qué hacer conmigo, cómo debilitarme. Y me encantaba esa sensación de ser deseada, de tener a alguien que no solo me veía, sino que realmente me deseaba. En casa, Alejandro seguía igual. Atento, tranquilo, rutinario. A veces me preparaba café y me preguntaba cómo iba Pilates. Mentí entre dientes. Todo es genial, me encanta. Y él sonrió. Lo que me hizo sentir aún peor. Pero lo peor, no me impidió continuar. Mentía fácilmente, eludía horarios, inventaba reuniones de trabajo, estiramientos extras, incluso viajes. Cualquier excusa para poder pasar más tiempo con Matías. Ya no era una esposa infiel. Yo era una amante con una rutina de esposa falsa. Y comencé a creer que era sostenible. Me sentí tan inteligente, tan en control. Como si fuera intocable. Como si el universo me permitiera seguir viviendo esta mentira sin consecuencias. Y me cegó por completo. Incluso pensé en poner fin al matrimonio. Tuve momentos en los que miraba a Alejandro durmiendo y me preguntaba si no debía dejarlo libre de esta mentira. Pero luego vino el miedo. Miedo a perder la estabilidad, a enfrentar un juicio, a tener que abandonar nuestro departamento. Y, sobre todo, miedo a no tener realmente a Matías, solo como amante. Porque por mucho que me hiciera sentir viva, en el fondo sabía que él no era el hombre indicado para el compromiso. Fue puro fuego. Sin raíz. Y estaba tirando todo por eso. Con el tiempo, comencé a acostumbrarme a vivir con la culpa. Era como un zumbido constante, pero podía ignorarlo cuando estaba en sus brazos. Matías se convirtió en mi escape. Mi válvula de escape.
Y cuanto más me pasaba factura la vida real, más me topaba con esta adicción. Sabía que estaba construyendo una bomba de tiempo. Pero siempre pensé que todavía tenía tiempo. Que podrías controlar. Que nadie se enteraría. Pero todo en la vida tiene una fecha límite. Y el mío estaba mucho más cerca de estallar de lo que imaginaba. Hasta que llegó el día del espectáculo. Cualquier evento, con gente del gimnasio, música alta, bebidas y ninguna presencia de Alejandro. Era la oportunidad perfecta para vivir ese mundo paralelo sin riesgos. Al menos eso es lo que pensé. No lo sabía todavía, pero esa noche iba a ser el punto final. Iba a ser el momento en que todo se convertiría en polvo. Y descubriría que cuando juegas con fuego durante demasiado tiempo, eventualmente se quema hasta convertirse en lo que ni siquiera sabías que podías perder. El show era de una banda que ni siquiera me gustaba mucho, pero el grupo en el gimnasio estaba emocionado. Matías me llamó directamente. Me dijo que todos iban y que sería divertido. Alejandro ni siquiera pensó en ir. Estas cosas son más lo tuyo, sal y diviértete, dijo. Me dio un beso en la frente, una leve sonrisa y volvió a la computadora. Salí de casa pensando que solo iba a disfrutarlo, que era otra de esas noches en las que me transformaba en otra persona. Simplemente no sabía que sería la última vez que vería esa sonrisa tranquila. La música alta, los empujones del público, el alcohol, todo contribuyó a crear el ambiente perfecto para el error. Matías y yo estuvimos unidos todo el tiempo. Bailamos juntos, reímos, bebimos más de lo debido. La energía del lugar pareció liberar cualquier restricción moral que todavía existiera dentro de mí. En un momento, me susurró al oído que me necesitaba mucho en este momento. Y fui. Era como alguien que no tiene vuelta atrás, como alguien que ya había aceptado su propio destino. Entramos a uno de los baños químicos del evento, riendo, tropezando, completamente desconectados de la realidad. Dentro de ese cubículo sucio, sentí el pico de adrenalina. Estaba sucio, estrecho, incómodo, pero se sentía perfecto. Matías me besó apresuradamente, con avidez, y yo respondí como si eso fuera lo único correcto del mundo. Matías me levantó la falda y me puso boca arriba, sin importarle siquiera dónde estaba. Fue rápido, intenso, casi derribamos el baño de tanto temblar. Apenas podía respirar, pero todavía me sentía viva. Sostuvo la puerta con una mano y me abrazó con la otra. Cuando terminó, usé mis propias bragas para limpiarme, las tiré a la basura sucia del baño y me fui sin ellas. Sin nada debajo. Y no tenía idea de lo que me esperaba afuera. Al salir del baño, me arreglé el cabello con manos temblorosas y traté de bajarme la falda lo más que pude. Mi cara todavía estaba caliente, mi corazón latía aceleradamente. Detrás venía Matías, dándome palmaditas en el trasero, riéndose. Yo también me reí, pensando que todo era un secreto divertido, nuestro momento. Estábamos casi tomados de la mano, como dos adolescentes haciendo mierda. Fue en ese exacto segundo que el mundo giró. Alejandro estaba allí. Interrumpido. Solo. Con celular en mano. Su mirada atravesó mi alma. Él solo miró. Una mirada vacía, como si fuera un insecto. Matías inmediatamente me soltó el brazo, como si él también hubiera recibido un shock. No pude decir nada. Sentí el viento soplar entre mis piernas, recordándome que no tenía bragas, ni dignidad, ni defensa. Alejandro puso su celular en su bolsillo y simplemente le dio la espalda. Desapareció entre la multitud. Y supe, allí mismo, en ese momento, que todo había terminado. No solo mi matrimonio. Pero ¿quién era yo antes de esa noche? Regresé a mitad de la fiesta, perdido. Intenté ir tras él, pero fue como correr entre arenas movedizas. Envié mensaje, llamé y nada. Hasta que envió solo una frase, hiciste tu elección. Después de eso, silencio absoluto. No había vuelta atrás. En ese baño químico, no solo había hecho trampa. Lo había destruido. Y al tirar mis bragas, también había tirado por la borda el resto de respeto que existía entre nosotros. La caída ya había comenzado. Y lo peor estaba por llegar. Regresé a casa temprano en la mañana sintiendo que estaba viviendo una pesadilla. Alejandro no estaba allí. El coche tampoco. La cama, vacía. El celular está en silencio. El apartamento se sentía diferente, como si el aire fuera más pesado. Esperé despierto toda la noche, mirando mi celular, tratando de imaginar qué iba a hacer. Pensé que volvería gritando, rompiendo todo,
exigiendo explicaciones. Pero no. Su silencio fue lo que más dolió. Un silencio que parecía calculado. Y, efectivamente, así fue. No desapareció por impulso. Estaba preparando la destrucción. Al día siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. No por fuerza, sino porque no sabía qué hacer. Alejandro aún no había aparecido. Por la noche intenté acceder a la cuenta conjunta para pagar unas cuentas y nada. Saldo cero. Tarjeta bloqueada. Mi nombre en la aplicación desapareció. Empecé a llamarlo, a enviarle mensajes y lo único que leía era lo mismo, entregado. Nunca leer. Empecé a sentirme mal del estómago. Llegué a casa y vi que su armario estaba casi completamente vacío. Solo tomó lo que necesitaba. El resto lo dejó como recordatorio de los que ya se fueron. 2 días después, mi madre me llamó y me preguntó qué estaba pasando. Y ahí fue cuando entendí el nivel de mierda. Alejandro había enviado un correo electrónico a mi familia. Un texto largo, educado, no enojado, que lo explica todo. Dijo que me pilló haciendo trampa en el baño de un concierto y que prefirió marcharse antes de perder el control. Mandó un vídeo corto junto con mi cara, mis risas, el baño temblando, y aún con todo el ruido del show se escuchaban mis gemidos saliendo del baño, y luego yo saliendo del baño con Matías y diciendo que había tirado las bragas y no las llevaba puestas. Esa escena se convirtió en una cicatriz digital. Mis padres estaban en shock. Mi hermana lloró por teléfono. Y yo, simplemente me sentí avergonzado. Ese mismo día, el grupo de gimnasia recibió una copia impresa de una conversación entre Matías y yo. No sé cómo lo hizo, tal vez a través de mi propio celular o mediante una copia de seguridad de WhatsApp. El pie de foto decía: felicitaciones por el profesional que cuidó tan bien de mi esposa. El gimnasio se convirtió en un infierno. La gente me mira fijamente y susurra. Algunos se alejaron, otros se rieron a sus espaldas. Matías también se mostró visiblemente incómodo. Intenté fingir normalidad, pero por dentro todo se estaba desmoronando. Me había convertido en una broma. Una mujer desechable que ahora todos miraban con desprecio. Alejandro desapareció de las redes sociales. Me bloqueó de todo. Ninguna explicación, ninguna posibilidad de pedir perdón. Me excluyó de su vida con una frialdad de la que no creía que fuera capaz. Pero allí comprendí que era ese silencio el que él había elegido como respuesta. Y eso es lo que más duele. Porque cuando alguien grita, dice malas palabras, todavía tienes una forma de reaccionar. Pero cuando alguien simplemente te borra, es como si nunca hubieras valido nada. Y en ese momento comencé a comprender el tamaño de mi destrucción. Las facturas empezaron a acumularse. El alquiler se retrasó. La tarjeta de crédito explotó. El mundo real llamó con fuerza a la puerta. Y Matías empezó a desaparecer. Respondiendo menos. Poniendo excusas. Haciéndose humo. Me quedé sola, con una reputación destruida, sin marido, sin apoyo y un amante que solo quería jugar. La venganza de Alejandro no llegó con gritos. Fue inteligente. Se propuso dejar claro que estaba cosechando exactamente lo que sembré. Y cada minuto de su silencio fue un cruel recordatorio. Lo perdí todo. Y se lo merecía. Después de la bomba, el mundo se volvió más tranquilo. Pero no fue un silencio pacífico. Era ese silencio opresivo, que pesa mucho en el pecho. Ir al gimnasio se convirtió en una tortura. Las miradas, los susurros, las risas ahogadas. Caminé mirando al suelo, evitando el contacto visual con nadie. Matías fingió que no había pasado nada, siguió sonriendo, pero ya no me buscaba como antes. Y eso me dolió más que si me hubiera pateado directamente. Porque me di cuenta de que, para él, yo había sido simplemente divertida. Nada más que carne y ego masajeado. Las personas que alguna vez fueron cercanas comenzaron a desaparecer. 2 compañeros de pilates me bloquearon en las redes sociales. Otros simplemente dejaron de responder. En el trabajo, comencé a incumplir los plazos, a perder la concentración y a encontrarme llorando en el baño. Cuando Alejandro desapareció de mi vida, pareció que se llevó consigo mi versión funcional. Ya no podía dormir bien. Tuve pesadillas, recuerdos de esa mirada vacía suya. Me preguntaba todo el tiempo cómo permití que eso sucediera. Cómo convertí al único hombre que realmente me amaba en alguien que me desprecia. Poco a poco me di cuenta de que no era solo arrepentimiento. Era una tristeza profunda y asfixiante. Empecé a tener ataques de ansiedad.
Temblores. Dificultad para respirar. Fui al médico y me recetó tranquilizantes. Dijo que tenía un trastorno de ansiedad grave. Nunca pensé que escucharía eso. Pero tenía sentido. Ya no podía comer bien. Vivía con miedo de lo que pasaría al día siguiente. La sensación de que algo terrible se avecinaba nunca me abandonó. ¿Y lo más irónico? Lo terrible ya había sucedido. Y, sin embargo, pensé que podría empeorar. Matías, en cambio, siguió con su vida. Continuó enseñando, coqueteando con otros estudiantes y publicando selfies como si nada hubiera pasado. Observé todo desde lejos, en silencio. Sentí ira, envidia, vergüenza. Pensé en confrontarlo, pedirle ayuda, pedirle que al menos admitiera que me había utilizado. Pero el orgullo no me dejó. Y en el fondo sabía que no ayudaría. No tenía nada que perder. Yo, sí. Y ya lo había perdido casi todo. Ya no era la esposa discreta. Ella era la mujer del escándalo de los baños químicos. Incluso pensé en llamar a Alejandro. Envía un correo electrónico. Un audio. Cualquier cosa. Pero cada vez que escribía algo, lo borraba. ¿Qué iba a decir? ¿De qué me arrepentí? Él lo sabía. ¿Qué quería otra oportunidad? No lo merecía. Así que me quedé con todo. Tragándose cada sentimiento, cada dolor, cada arrepentimiento. Me alejé de la familia. Evitó a las visitas, no contestó llamadas. Prefería estar sola, bajo las sábanas, viendo cualquier cosa que no me recordara mi realidad. Pero ni siquiera eso funcionó. Porque la culpa vive con nosotros. Duerme sobre la misma almohada. El tiempo pasó lentamente. Doloroso. Era como si cada día me hundiera más. Incluso extrañaba las pequeñas cosas, la forma en que Alejandro decía buenos días, su olor en la almohada, las risas que compartíamos en silencio. ¿Conoces esa sensación cuando destruiste lo más valioso con tus propias manos? Viví esto todos los días. Y aunque traté de convencerme de que el dolor era suficiente, sabía que aún no había llegado al fondo. El fondo todavía llegaría. Y vendría cargado de algo que nunca imaginé. Comenzó con una extraña sensación de ardor. Pensé que era solo una infección urinaria, algo de irritación. Intenté ignorarlo, bebí mucha agua, me quedé en casa unos días. Pero los síntomas solo empeoraron. Hubo dolor, picazón y luego una secreción que me dejó en pánico. Fui a urgencias muriéndome de vergüenza. El médico ordenó pruebas y me miró con esa mirada que intenta ser neutral, pero un poco crítica. ¿Tienes una vida sexual activa con más de una pareja?, preguntó ella. Me atraganté. Intenté mentir, pero al final asentí. Lo sabía. Algo andaba mal. Muy mal. Los resultados llegaron 3 días después. Tuve una ETS. De esas que se quedan para toda la vida. No era VIH, pero fue suficiente para cambiar completamente mi rutina. El tipo que requiere tratamiento continuo, seguimiento, afecta la inmunidad. Cuando escuché el nombre de la enfermedad, me temblaron las piernas. Me senté en la camilla con la sensación de que escuchaba mi frase. ¿Y el más cruel de todos? Era evitable. Era el precio que estaba pagando por mi elección. Por mi vanidad. Para que mi hambre sea deseada. Fue la bofetada más fuerte de la realidad. Matías también fue diagnosticado. Me enteré porque me envió un mensaje frío. Fui al médico. Fue positivo. Cuídate. Solo eso. Sin ¿cómo estás?, sin excusas, nada. Me fui directo a la cama, con fiebre, dolor en el cuerpo y un enfado mezclado con tristeza que me dejaba sin aliento. Él me lo pasó a mí. Y aún así actuó como si fuera solo un detalle. Como si fuera uno más. Y tal vez lo era. En su mente, probablemente yo era solo otra historia sucia escondida entre series de ejercicios y espejos del gimnasio. Me hospitalizaron debido a una infección más grave. Mi cuerpo estaba débil, vulnerable. La inmunidad cayó y todo lo que estaba mal guardado en mi interior explotó. Pasé días en el hospital, acostada, sola, escuchando el pitido de las máquinas y repasando cada decisión estúpida que me llevó allí. Recibí 1 o 2 visitas rápidas de colegas del trabajo, pero ninguna del mundo académico. Nadie en mi familia. No les dije la verdad. Dijo que era un virus. Era más fácil cargar con la enfermedad que con la vergüenza. Al tercer día de internación apareció Matías. Se sentó junto a la cama, en silencio. Estaba pálido,
con círculos oscuros bajo los ojos, demacrado. No nos tocamos, no nos besamos, no intercambiamos votos. Simplemente nos quedamos allí, compartiendo el mismo sentimiento de final. Hizo un comentario tonto, tratando de aliviarlo, pero ni siquiera eso funcionó. Ya no había brillo. Más fuego. Simplemente cansado. Tener puesto. Vacío. Dos cuerpos enfermos que cambiaron placer por sentencia. Lo miré y me di cuenta. El hombre por el que destruí mi mundo, no era nada. Ni la mitad de lo que pensé que sería. Y fue allí, en esa cama de hospital, con el brazo lleno de agujas y el cuerpo tratando de recuperarse, que realmente me impactó. Lo había perdido todo. Alejandro, mi dignidad, mi salud, mi nombre. Ya no era la mujer que entraba a ese gimnasio para sentirse viva. Yo fui el resultado de mi propia destrucción. Cada elección tenía un precio, y yo pagué en carne, sangre y fiebre. Y lo más cruel de todo es que, aunque lo sentía, sabía que algunas heridas no sanan. Vieron una parte de nosotros. Y allí viven, como castigo eterno. Pensé que el hospital había tocado fondo. Pero no fue así. El fondo llegó más tarde, cuando regresé a casa. No había nadie esperándome. Sin abrazos. Ningún mensaje de Alejandro, ni siquiera un ¿estás mejor? De alguien de la familia. Las plantas se estaban muriendo, el frigorífico estaba vacío y el silencio parecía burlarse de mí. Me senté en el sofá durante horas mirando la nada. Tratando de entender cuándo exactamente me convertí en esta persona. Yo no era así. O pensé que no lo era. Pero allí, en ese frío apartamento, me di cuenta de que tal vez nunca me conocí realmente. El arrepentimiento llegó como olas. A veces calma, a veces tsunami. Recordé la cara de Alejandro esa noche y lloré sin poder parar. Recordé nuestra vida, los chistes internos, las tardes viendo series juntos, las pequeñas cosas. ¿Y el más cruel? Ni siquiera pude disculparme realmente. Porque no quería oírlo. Me bloqueó de su vida. Y lo hizo muy bien. Él me lo dio todo y yo le pagué con traición, falta de respeto y vergüenza. No solo perdí a un marido. Perdí el único lugar donde me sentía seguro. Empecé a soñar con él. Sueños en los que me perdonó, en los que volvimos a empezar. Pero siempre me despertaba con el corazón destrozado, recordando la realidad. Me pregunté dónde estaba, con quién estaba, si ya había seguido adelante. Si me odiaras. Si todavía pensaras en mí. Y cada vez que pensaba en ello, la culpa se mezclaba con una especie de dolor físico. Un peso en el pecho que no desaparecería por nada. Ni siquiera con la medicación mejoré. Porque no era solo mi cuerpo el que estaba enfermo. Era mi alma. Matías intentó mantenerse en contacto. Apareció un par de veces. Pero todo lo que antes me excitaba ahora me repugnaba. Lo miré y vi todo lo que me perdí. Todo lo que representó. El error. La adicción. El principio del fin. Todavía hablaba con ese tono ligero, fingiendo que éramos víctimas de las circunstancias. Pero lo sabía, elegimos eso. Y ahora estábamos pagando. Y por mucho que él también estuviera jodido, sabía que no cargaba con el mismo peso. Porque para él yo era solo un episodio. Para mí, él fue la destrucción. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Cartas a Alejandro. Arrebatos, pedidos de perdón, gritos silenciosos. Lo puse todo por escrito, llorando, temblando y, a veces, llorando al final. Era mi forma de aliviar la culpa, aunque sabía que nada iba a cambiar. La enfermedad, la soledad, la reputación destruida, todo era parte del paquete. Parte del karma. Porque por mucho que intenté buscar justificaciones, al final fui yo quien hizo que todo sucediera. Y ahora no había forma de escapar a las consecuencias. El dolor que causé volvió a mí, multiplicado. Y apenas estaba comenzando. Creí que el castigo llegaría pronto, que tendría fin. Pero no. Llegó a plazos. En recuerdos. En miradas a través del mercado. En mensajes que nunca volvieron a llegar. Solo en cumpleaños. En cada momento respiré y recordé lo que tiré. Karma no grita. Él susurra. Se instala solo. Se destruye lentamente. Y lo sientes. En cada hueso, en cada pensamiento. Me lo merecía. Esa fue la verdad más dura. Merecía estar exactamente donde estoy. Y eso, es lo que más duele. Después del hospital,
Todo cambió para siempre. La enfermedad se controló con medicamentos, pero nunca desaparece del todo. Tengo que hacer un seguimiento constante, tener cuidados diarios. Cada vez que tomo la pastilla, recuerdo lo que hice. Es como si mi traición se hubiera convertido en parte de mi cuerpo, un recordatorio que late con el tiempo. Me levanté de la cama, volví al trabajo y fingí ser normal. Pero nunca volví a ser el mismo. Y todos los que me rodeaban también lo sabían. Me convertí en la mujer de la traición viral. Y esa identidad perdura. Alejandro nunca volvió a dar señal. Me enteré por un amigo en común que se mudó. Dicen que trabaja para una empresa más grande, lo cual parece bueno. Algunos dicen que está con otra mujer. Finjo que no me importa, pero por supuesto que sí. El problema es que, ahora, querer no cambia nada. Ya no tengo un lugar en su vida. Y honestamente, no creo que lo mereciera, incluso si lo tuviera. Se fue de la manera más cruel y justa posible, en silencio, llevándose consigo la paz que yo tiré. Matías desapareció definitivamente al cabo de un tiempo. Un mensaje seco por aquí, otro por allá, hasta que un día desapareció. ¿Y quieres saberlo? Fue un alivio. Ya no quería eso. Ya no sentí nada. Ni ira, ni deseo, solo cansancio. Cuando pienso en él, recuerdo el baño químico, mis bragas tiradas a la basura, la mirada de Alejandro. Y me enferma. Todo lo que encontraba excitante se convirtió en sinónimo de humillación. Me destruí tratando de sentirme vivo. Hoy sé que fue solo una forma desesperada de escapar de la verdad. Estaba vacío. No pude reconstruir mi imagen. La gente olvida rápido, sí, pero no perdona con la misma velocidad. Y yo tampoco me he perdonado. Intenté salir con algunos chicos, intenté abrirme e involucrarme. Pero en el momento adecuado, se detuvo. Me sentí disgustado conmigo mismo. Sentí que llevaba una etiqueta invisible. ¿Y la verdad? Realmente lo fue. Era como si, con cada nuevo intento de avanzar, el universo dijera, todavía no. Como si aún quedara algo más de sufrimiento por hacer. Y tal vez falte. Hoy vivo sola, en un apartamento más pequeño, con una vida más sencilla. Ya no tengo amigos cercanos, ya no voy al gimnasio, no tengo citas. Mi rutina es trabajo, médicos y silencio. Pero en este silencio aprendí a escuchar algo que antes ignoraba. Mi conciencia. No cuento esta historia por dramatismo. No por lástima. Te lo digo porque tal vez alguien necesite escuchar que una elección puede costarlo todo. Que un momento de placer puede convertirse en una frase. Y que a veces el arrepentimiento no viene con lágrimas. Viene con fiebre. Con ausencia. Con soledad. Cambié el amor por la adrenalina. Cambié respeto por la lujuria. Cambié vivienda por un momento en baño químico. Y obtuve exactamente lo que merecía. No tengo esperanzas de ser perdonado. Ni siquiera que voy a volver a ser quien era. Pero tal vez, algún día, al menos pueda dormir sin odiarme tanto. Por ahora sigo aquí. Respiración. Pago. Sobreviviente. Una exesposa infiel. Una mujer marcada. Y alguien que destruyó el mundo mismo, con sus propias manos. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.